Nuestro segundo invitado, el otro candidato a la presidencia de la República, en este caso por la ANR, el senador Mario Abdo Benítez. Después de una puja y una contienda electoral que fue sangrienta, podría uno decir, y probablemente el escenario pinta que podría haber sido incluso más virulenta que lo que proyecta las elecciones generales, aunque las sorpresas están a la orden del día siempre. Senador Mario Abdo Benítez, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy bien, Santiago, muy contento realmente. Un año duro, pero ya hoy con el espíritu navideño, que espero que eso forme parte de nuestro programa. Senador, ese espíritu de reencuentro, de paz, de unidad, de familia. Que a partir de ahora uno tiene que decir, en el momento en que uno se convierte en poder, vos sos consciente que convirtiéndote en poder, el relacionamiento con la prensa inmediatamente cambia. Sí. Pero, sinceramente, por lo menos hasta hoy tengo una buena experiencia. De hecho, yo he trabajado de manera coordinada con los medios de comunicación cuando me tocó ser presidente del Congreso. Y sin necesariamente tener una línea coordinada, defendimos principios que generaron bastante transformación en el tiempo que me tocó a mí ser administrador de gastos del Congreso de la Nación, ¿verdad? Y me ayudaron mucho porque teníamos una visión compartida sobre luchar contra vicios que necesariamente tenemos que desterrar de la política. Por eso, para mí, yo lo veo como una oportunidad. Por más de que sé que van a ser más rigurosos, críticos, creo que vamos a tener una convivencia armónica, a pesar de que es natural y que yo felicito. Reitero lo que vengo diciendo hace un tiempo. En un país con instituciones débiles, con una justicia absolutamente subordinada, hoy somos testigos, todos los paraguayos, ¿verdad? Imagínense qué hubiese sido de nuestra democracia si no hubiese existido una prensa libre, valiente e independiente. Eso es muy lindo en el discurso, pero el otro día me decía Mina, que se había enojado con vos en el proceso electoral, que ella sentía que vos rehuías a la posibilidad de charlar donde podrías tener algún ambiente de incomodidad. Eso va a ser muy frecuente durante la presidencia de la República porque el Ejecutivo siempre está en la crítica de la prensa. ¿Cómo pensás administrar tu relacionamiento con la prensa? ¿Cuál va a ser la fluidez de tu conversación y cómo va a ser esa conversación si llegaras a la presidencia? No, primero va a haber comunicación fluida. Tuya, no de un intermediario. Mía, personal. Seguramente ordenada, tampoco no voy a poder hablar todos los días, pero vamos a seguramente tener un día donde vamos a dedicarle a tener una conversación con los medios de comunicación. Y mi crítica, tenemos que aceptar una realidad, Santiago, que me critique ABC, que me critique Última Hora o cualquier otro medio que no tenga una relación directa con hoy el presidente de la República, que es dueño de medios de comunicación y que de manera abierta utiliza esos medios de comunicación, primero para defender su gestión de gobierno y segundo para atacar a su adversario político. Obviamente a mí y a cualquiera le va, si es una prensa crítica pero independiente, ¿cuál es el problema? Pero cuando hay una prensa crítica y controlada por, en aquel momento, mi adversario político directo, ¿qué comodidad yo podía tener de irme a un programa con Jorge Torres, por ejemplo? Ninguna, porque no había objetividad ahí, ¿verdad? Entonces, evidentemente es cierto, en el caso de lo que me tocó vivir dentro de mi proceso electoral interno, yo rehuía a periodistas que yo sabían que estaban totalmente al servicio que defendían intereses de sus dueños, ¿verdad? Que en este caso era, el dueño de muchos medios de comunicación es candidato a senador número 1, jefe de campaña de un proyecto político ¿Pero interno. pasa por una cuestión de comodidad o pasa por una cuestión de independencia en el trabajo de la prensa? Porque decías, ¿qué comodidad podría tener? No, de independencia. Yo creo que ahí no hay independencia, no hay un criterio objetivo. Entonces, y por eso, directamente por esa línea, porque el propietario, si el propietario era otro, por más de que sea un periodista crítico a mi persona, no tengo problema de ir. Pero cuando esa crítica forma parte de una estrategia electoral de mi adversario,
¿entendés? O sea, el día de las elecciones, el periodista de uno de los medios, no sé si ustedes vieron, en una conferencia de prensa, me salta ahí y me dice, te va a sacar votos ir a visitarle a tu padre en el cementerio. ¿Qué pensás por qué te va? O sea, evidentemente, y era del medio, ¿entendés? Después me dice, bueno, ¿por qué tenés cara larga? Porque estás perdiendo las encuestas. O sea, uno se da cuenta cuando el medio está totalmente utilizado como parte de una estrategia electoral interna, como en el caso que me ocurrió a mí en estas internas. Esa es la realidad. Entonces, en todo este tiempo me cuidé mucho, porque uno no puede ser tan torpe, Santiago, de ser de autoflagelarse y de irte vos donde vos sabés que se va a construir todo un escenario para beneficiarle a tu competidor. Yo te quiero dejar muy en claro que este programa tiene gente que incomoda mucho y a la que le vas a ver a diario, ya no en el Congreso, pero le vas a ver seguramente en el Palacio, le vas a ver siguiéndote. ¿Sos consciente de eso? Soy consciente y por eso digo, en el caso de ustedes es diferente, porque ustedes tienen una línea periodística autónoma independiente. Ustedes no están al servicio de mi adversario, en aquel momento de mi competencia política directa, directamente formando parte de una estrategia comunicacional, que es lógico porque sus medios, se utilizaron sus medios ese domingo, el día de las elecciones, me dedicaron 4 o 5 páginas, una semana antes, hasta me sacaban de todo en todos sus diarios, ¿verdad? Entonces, en esa línea, ¿vos crees que la campaña para las generales va a ser más o menos virulenta que las internas de la ANR? De mi parte, yo voy a construir una campaña con miras hacia el futuro, mirando hacia el futuro. Una campaña con alegría, con sentimiento, sí, porque creo que de hecho se recuperó un sentimiento y una mística al interior del Partido Colorado en este proceso electoral. Esta campaña nosotros pudimos ganar porque le tocamos el sentimiento a la gente, donde el corazón de la gente superó el miedo, o sea, la esperanza le venció al miedo. Y nosotros vamos a hacer una campaña apasionada, intensa, con un coloradismo protagónico del nuevo tiempo, reconstruyendo valores. ¿Qué le respondes a esa gente que dice, el Paraguay se perdió un gran presidente, cuando lamenta que no haya ganado Santiago Peña? Y quiero conquistarles con mi gestión de gobierno. Ojalá puedan decir ellos que también pudimos ofrecerles nosotros en los próximos 5 años una buena conducción nacional. Vamos a tratar de conquistarles, ¿qué puedo decir? Cuando ganás finalmente las internas de la ANR, recobra fuerza aquello del estronismo de Mario Abdo Benítez. Y yo te quiero preguntar de manera clara y contundente, porque creo que ese va a ser un elemento de campaña, ya hay indicios de que va a ser un elemento de campaña. ¿Vos creés que por la herencia que tenés del estronismo, eso se traduce en conductas autoritarias que uno puede identificar y decir, sí, yo reivindico ciertas cosas del estronismo? ¿O crees que el gobierno de Cartes inclusive tuvo mayores rasgos, aunque no haya tenido herencia genéticamente hablando? Definitivamente. Lo segundo. Y contra eso luchamos nosotros. Creo que en este proceso, si hay alguien que ha construido una credencial democrática, fuimos nosotros. Y no solamente en este tiempo, desde que estoy en política. Sé que va a ser un flanco de ataque, ya lo es. Bienvenido sea. Porque si es eso nomás lo que pueden decir de Marito, que lo digan. De la práctica estronista, ¿qué sí decís, no me despego y reconozco, es algo que está dentro de mi rasgo característico? O que reivindico, o que digo, sí, esto sí me gusta del gobierno de Stroessner. No sé si de la práctica estronista. Para mí, yo no lo asumo como de la práctica, no quiero decir de esa manera, porque no quiero que suene de la práctica. No, yo, como cualquier paraguayo, Santiago, uno no puede decir que no hubo obras importantes. Ahora, si me decís déficit enorme en términos de derechos humanos, libertad de prensa, ¿quién va a reivindicar las torturas, la persecución política? Yo no creo ya que nadie pueda reivindicar eso hoy, ni nunca, ¿verdad? Entonces, para mí es tan fácil. ¿Y por qué yo me cuido mucho, Santiago? ¿Por qué?
Porque fíjate que en un momento dije eso en esta campaña y salieron a decir, él le niega a Stroessner, ¿qué carácter va a tener si le niega a Stroessner? Yo no le niego ni le reivindico. Y no le reivindico ni le niego porque asumo que hay enormes prejuicios hacia mi persona. Por quién soy, por de dónde vengo. Tal vez hayan otros que militaron directamente por elección. No, yo no elegí, yo nací. Yo no fui una elección mía. Yo no milité en política en ese tiempo. Yo nací ahí, el destino me puso ahí. Hay muchos que militaron, hay muchos que ganaron dinero, hay muchos que... Y bueno, sin embargo, el flanco soy yo. Hay muchos que construyeron su primera empresa en esa época. Y yo trato de cuidarme el doble porque hay tanta gente que sufrió, que cuando yo digo tiene como una doble repercusión por mi origen, ¿verdad? Entonces yo trato de salir de ese debate mirando el futuro. Hoy que hay un poco más tiempo, ¿verdad? Y que no estamos en plena campaña, todavía tenemos una campaña por delante. Para mí mi compromiso es con el futuro y me cuido mucho de no hablar, de no hacer ni siquiera entrar en el debate porque me quieren llevar ahí, ¿verdad? Al debate de qué fue lo bueno, qué fue lo malo, qué va a reivindicar. O sea, para mí mi campaña es mirando para el futuro. ¿Quién no va a repetir, Mario Abdo, del gobierno de Cartes? Muchas cosas. ¿Qué, por ejemplo, de manera muy concreta? Primero, la incapacidad, a mi criterio, que tuvo el presidente de abrirse a un diálogo. El presidente se encerró mucho. No fue un presidente que valoró la pluralidad del pensamiento. Nosotros tenemos que convivir en la pluralidad del pensamiento. Las diferencias tienen que servir para construir, son necesarias. ¿Qué es lo máximo que te puede pasar en un debate? Que aprendas vos o que aprenda yo, o que vos me cambies mi punto de vista o que yo te cambie a vos el tuyo. Pero ¿por qué eso nos va a dividir y nos va a impedir dialogar? Nosotros tenemos que aprender, tenemos que reivindicar la cultura del diálogo, del respeto, de la tolerancia y del diálogo. Cuando el presidente conversó, que fue la primera etapa de su gobierno, cuando fue un factor de unión y no de división, creo que este gobierno tuvo los mayores logros en términos de estructura legislativa y financiera, a través del diálogo y de los consensos que tal vez se fueron dando no tanto por su espíritu conciliador y de diálogo, sino que porque era el comienzo de un gobierno donde había un espíritu de ayudar al quien legítimamente había ganado la elección. Lo primero, el diálogo, entonces. ¿Qué más te diferenciaría del modelo Cartes? La coacción al funcionario. Bueno, yo voy a hacer algo diferente. Yo me propuse, y yo sé que eso va a tener un costo para mí, pero es lo que yo elijo. Cuando nosotros ganemos las elecciones, yo voy a ser 5 años presidente de todos los paraguayos. Yo quiero ser un factor de unión, que es otra cosa que me diferencia. Yo no voy a ser un factor de división, ni al interior de mi partido, ni en general dividir a la clase política. Voy a tratar de buscar un reencuentro entre los paraguayos. O sea, vos te ves cogobernando con gente de todos los partidos políticos. Cogobernando con gente de todos los partidos políticos. Y estoy convencido de que si abrimos un diálogo sincero, si por ejemplo, mañana yo tengo que tener un candidato, pero no por eso voy a dejar de hablar contigo, o voy a utilizar todo el poder de los recursos del Estado que son tuyos y de los que nos están viendo ahí para construir adhesión popular. Y no le voy a perseguir a la gente porque piensa diferente. ¿Tendrías ministros liberales, por ejemplo? Si están comprometidos con nuestra visión, no me importa de qué color sean. Lo que no quiero son burócratas fríos, sin convicción y sin compromiso, porque yo quiero transformar el Paraguay y quiero gente comprometida con mi visión. ¿Y qué pasa si la convención de tu partido te dice lo que le dijo a Cartes? Los ministros tienen que ser colorados. ¿Cómo haces para reaccionar ante tu convención? Y a eso me refiero, Santiago. Cuando uno recibe un mandato, porque cada elección uno recibe un mandato y una confianza del pueblo, ¿verdad? Y si el pueblo, si el Partido Colorado, con una propuesta colorada,
gana una elección, se gana no solo el derecho, recibe el mandato de gobernar la nación paraguaya. Si en ese proceso electoral hubo gente de otros partidos políticos que creyó en nuestro proyecto, tienen que ser bienvenidos. Pero yo creo que hay gente idónea al interior del Partido Colorado que pueden absolutamente ser parte de un equipo de trabajo de los próximos 5 años. Si hay una persona de otro, y van a haber personas de otro partido que van a acompañar nuestro proyecto. Claramente una de las patas fundamentales de la campaña de Mario Abdo Benítez creo que fue la convicción en despegarse de las prácticas del presidente de la República y no terminar absorbido o sometido, o por la presión política o por el poder económico que representaba básicamente eso. Lo sostuviste por mucho tiempo y creo que eso te convirtió hoy en candidato a la presidencia de la República. Hoy el escenario plantea la necesidad del abrazo republicano y del todos somos uno. ¿Podría ser más claro en cómo construir ese abrazo republicano sin claudicar en esos factores que te distinguieron, como por ejemplo el rechazar la impunidad para gente como González Daer? ¿Qué tiene que ver el partido o el abrazo republicano o la necesidad de trabajar cohesionados con la inconducta de un nombre? Tiene todo que ver, porque finalmente es la cantidad de votos, como decía Peña, que te genera ese hombre en particular. Porque no conoce. ¿Ustedes creen que el Colorado va a dejar de votar por su partido y por su candidato porque su candidato es coherente? Porque hay muchos, tal vez cuestionados, que si había una justicia valiente e independiente, hace rato esos cuestionados ya iban a estar fuera de los procesos electorales porque iban a estar o imputados o sentenciados. ¿Cartes tiene que ser un jefe de campaña de tu campaña en sí, o crees que él tiene que dedicarse a terminar su mandato gobernando y punto? Él tiene una responsabilidad como presidente de todos los paraguayos. Esa responsabilidad termina el 15 de agosto. Su prioridad tiene que ser trabajar para cumplir las promesas electorales que él hizo. Él, desde mi punto de vista, y te voy a contar un pasaje de la historia que dio fundamento al pensamiento republicano y a la fundación del Partido Colorado rápido. Caballero, en su último mensaje. Bernardino Caballero, fundador de nuestro partido, fue presidente de la República desde el 80 al 87, al 86. En su último mensaje al Congreso, para que conozca el pensamiento de nuestro fundador y las bases fundamentales del principio republicano, hace un mensaje donde le pide a todos sus ministros no involucrarse en el proceso electoral para apoyarle a Patricio Escobar, que fue su compañero caballerista, compañero en la guerra, y era su candidato. Imagínate. El mensaje fue que nadie acompañe ni se utilice un guaraní de los recursos del Estado paraguayo para apoyar a nuestro candidato. Después se funda el Partido Colorado, ya Patricio Escobar, presidente de la República. Y Patricio Escobar no firma el acta fundacional del partido, no porque no era colorado y porque no era caballerista. ¿Por qué? Respetando la investidura de presidente de la República. Entonces, cuando hoy me preguntas a mí como algo raro, esa visión, es la que es la beta original de la motivación y de la fundación de los principios doctrinarios con los cuales se fundó nuestro partido. O sea, vos no te ves inaugurando obras con Cartes, por ejemplo. No me voy a ir nunca y le voy a pedir que no se utilice una camioneta y 1 litro de combustible del Estado paraguayo para apoyar la candidatura de la lista única. Va a ser un condicionamiento mío. Yo no quiero ver que se reparta un pollito para pedir voto para Marito en la campaña de la lista 1. Porque yo le voy a criticar a ese ministro si hace eso. Yo voy a ser coherente, cueste lo que me cueste. Y el presidente de la República, de la mejor manera que él nos va a ayudar a nosotros, yo no digo que esté ausente de la campaña, él es candidato a senador, que esté como un candidato a senador, pero que priorice absolutamente cumplir sus compromisos que tiene hoy con todo el pueblo paraguayo, que le quiere ver a su presidente trabajando por ellos. Cuando estabas en campaña y tuvimos un mano a mano, me dijiste que considerabas que el gobierno de Cartes era un gobierno corrupto. ¿Sostenés eso? ¿Seguís pensando que el gobierno de Cartes es un gobierno corrupto? Que hay corrupción en el gobierno de Cartes, definitivamente. Cuando llegues al poder
¿qué hay que hacer con ese legado y esa herencia de corrupción? ¿Olvido? ¿Investigación? ¿Qué crees que hay que hacer? Para eso tiene que estar la justicia. Y lo que se puede hacer desde la conducción nacional, se tiene que hacer. Ahora, nuestro compromiso, o sea, uno no puede llegar al poder para empezar a revisar todo. Y eso te lo digo hoy honestamente. Para eso yo voy a hacer y voy a construir un diálogo con los sectores políticos para renovar nuestra justicia. Este triunfo que fue de un pueblo con esperanzas, no le podemos robar las esperanzas al inicio de una nueva etapa que se va a iniciar en el Paraguay. Y para que haya una renovación total, tiene que haber un compromiso de renovar nuestra justicia. Fíjate lo que somos testigos hoy y lo que va a salir todavía. ¿Hay que cambiar a los ministros de corte? A los 9. ¿A todos? A los 9. ¿Cuál tiene que ser el proceso para cambiarlos? Y hay que hablar con ellos sobre la necesidad de enviar un mensaje claro de que tenemos que mejorar la calidad de nuestra democracia y la calidad de nuestra justicia. O sea, el primer camino, si es que es hablar el con diálogo. ellos, es pedirle a ellos mismos que se vayan. Sí, así es. Y yo voy a hacer. Cuando gane en abril, voy a hacer eso ya en el tiempo que me quede de abril a agosto. Pedirle a cada uno de ellos que vaya. Que lo hagan por la República y por la necesidad de construir confianza. No solamente para el pequeño litigante que hoy no importa si tiene razón o si construyó una defensa genuina, lo que importa es ser amigo de un poderoso, sino hasta para el capital nacional e internacional que no invierte por temor a que no hay seguridad jurídica en el Paraguay. Tenemos que reformar, tenemos que generar una nueva etapa, tiene que iniciarse en el Paraguay. Tiene que ser una sacudida al status quo. Si nosotros no sacudimos el status quo se autodefiende y nos va a absorber. Y al inicio tiene que ser esa sacudida. ¿Vos te describirías como un candidato conservador o un candidato progresista? Progresista. ¿En qué se basa ese progresismo? Si tuvieras que darme 3 pilares para decir, esto hace que yo no sea un conservador y voy a hacer esto y van a ser mis señales de progresismo, ¿cuáles serían esos 3 ejes en lo que quieras elegir? Pero que patee del tablero, que yo diga con claridad, pateó el tablero, prometió esto y lo está cumpliendo. 1, que es la causa para mí de gran parte de los males. Cuando uno llega al poder, uno quiere acumular poder. Y nosotros vamos a fortalecer las instituciones. Yo recuerdo que en un viaje me dijo, el presidente me dijo que Correa le había dicho, ¿verdad? Que si no controlaba la fiscalía, si no controlaba la justicia. O sea, uno tiene que dejar un legado de una república. Cuando uno no tiene nada que temer, ¿cuál es la garantía para Santiago González y para Mario Abdo? Que vos no querés nunca delinquir y yo tampoco. Yo quiero vivir un camino recto. Quiero tener garantías. ¿Quién me da esa garantía? Un país con instituciones fuertes, independientes y consolidadas. Si yo tengo las instituciones a mi servicio, mañana va a estar al servicio del próximo presidente de la República. Yo quiero un Paraguay que se desarrolle en base a sus instituciones. Yo voy a dejar un legado de fortalecimiento institucional. No voy a buscar ni ministro, voy a buscar un ministro justo para la Corte Suprema. No voy a buscar mi juez, voy a buscar un juez justo que nos dé garantía a todos. ¿Cómo vas a hacer con el problema ético de tener negocios con el Estado? No lo voy a tener en ese tiempo, no voy a tener. ¿Va a ser una decisión cortar los contratos con el Estado? Va a ser una decisión. ¿Y tu entorno, tus amigos, están vedados de tener negocios con el Estado o podría existir una ventana? No voy a ser hipócrita, yo no sé, lo que van a hacer mis amigos. Hay procesos licitatorios y quien esté habilitado para licitar con el Estado, si lo hace dentro de un pliego de bases y condiciones. Ahora lo que voy a garantizar es que los pliegos se hagan y que se cumplan las exigencias de los pliegos. Igualdad de competencia. Igualdad de competencia y que gane el que hace la mejor oferta en calidad, en precio y que cumpla con todos lo que representa las políticas, tanto de obras públicas o que repita de las instituciones públicas, ¿verdad? Pero lo que no voy a hacer es privilegiar a nadie. ¿Quién va a rendir cuenta después de Santiago? ¿Vos crees que alguien? Yo ya viví esto. Yo provengo de una familia política. Yo viví esto. Gente que no salía de mi casa el 4 de febrero
me encontraba en un ascensor y se daban la vuelta para no saludarme. El único que rinde cuenta por sus acciones, por su conducta o por su inconducta es uno mismo. Vos pensás que yo voy a permitir que yo sea responsable después de las inconductas de otros, de ninguna manera. Si tuvieras que elegir a ministros del gabinete de Cartes, que decís fueron absolutamente idóneos y se merecen continuar en cualquier gobierno, sea el gobierno que sea, ¿quiénes serían esos ministros? No tengo. Mira, si voy a dar una calificación, por lo menos que tuvo algunos gestos que valoré, y lo digo con toda honestidad, es a Soledad Núñez, que hace poco tuvo otra vez un gesto interesante, que dijo, después creo que necesitamos una renovación casi completa. O sea, de todo el gabinete, ¿te parece que la única que tendría elementos para tengo continuar que es decir Soledad? que me da muy buena impresión lo poco que pude dialogar hasta hoy con ella, con la ministra de Hacienda. Con eso no digo que vaya a quedar con Lea. Me da muy buena impresión, realmente. Lo mismo le preguntaba hace instantes a Efraín y me daban nombres que me sorprendían verdaderamente. Quiero preguntarte también a vos, cuanto menos como una especie de perfil. ¿Quiénes crees tienen atributos para ser un ministro de Educación, un ministro o ministra de Salud y del Interior? Que creo que son tres ejes fundamentales: salud, educación y seguridad. ¿Nombres y apellidos o Sí. perfil? Nombre. Efraín me dio nombres. Me dio tres nombres. Si querés te los cito. Melquiades, ministro de Educación. Miguel Abdón Zaguier como ministro del Interior. Y en el Ministerio de Salud, alguien con el perfil de Esperanza Martínez o de Arbo. Claramente. En el gabinete de Mario Abdo Benítez, ¿quiénes serían? Como para decir, qué interesante. Ministro de Educación, pero el problema es que yo no conversé todavía con esa persona. Me gusta el perfil de Benjamín Fernández Bogado, por ejemplo. Me gusta, es una persona que tiene un compromiso y es apasionado por la educación. Nunca conversé con él de esto, él va a estar extrañado. Conversé de muchas cosas con él, pero no sé si le interesaría. En el Ministerio del Interior vería a alguien de la... a mí me gusta el diputado Ever Ovelar, creo que es una persona que tiene mucho conocimiento del área. Me gusta el general Soto Estigarribia. Y tenemos otros amigos. ¿Y en el Ministerio de Salud? Y en el Ministerio de Salud hay mucha gente muy buena de la casa con quienes hoy me ha tocado trabajar para la construcción de nuestro proyecto de salud, que muchos de ellos han venido casi escondidos a nuestro puesto de comando y que seguramente no tengo nombres hoy, ¿verdad? Pero hay mucha gente de la casa muy buena, ¿verdad? Que tiene un gran conocimiento y tenemos que seguir conversando, ¿verdad? Te definías como un candidato progresista y hay algunas cuestiones que forman parte de mismas preguntas que le hacíamos al otro candidato que me gustaría hacerlas con Enrique también. Enrique, hay un par de consultas que tienen que ver precisamente con el perfil, por un lado, de innovación en materia de juventud y en materia de economía propiamente, y por el otro lado cuestiones que ya tienen que ver con debates que a veces generan mayor polémica. ¿Cuáles son esas preguntas? Sí, respecto al tema de emprendedurismo, estos grupos de creativos, las pequeñas y medianas empresas, vimos que en nuestro país tienen un fuerte impulso, mucha ayuda del sector privado, y saber qué importancia tienen esos grupos dentro del gobierno, qué importancia tendría dentro de su gobierno, qué se haría dentro de su gobierno para impulsar desde el tema impositivo, desde los créditos, el rol del Banco Nacional de Fomento, el rol del Ministerio de Industria y Comercio, teniendo en cuenta también, como otro factor, que en la región forman parte casi de una política de impulso económico. ¿Qué rol tendrían estos grupos de emprendedores en su gobierno? Totalmente. Las pequeñas y medianas empresas son las mayores generadores de fuentes de trabajo hoy en el Paraguay. Y tenemos que impulsarlas. Tenemos primero que desburocratizar el proceso para
constituir las pequeñas y medianas empresas. Hoy hay casi 40% de las pequeñas y medianas empresas que no tienen todavía RUC por los procesos democráticos. Eso impide la formalización y entrar directamente al circuito financiero. Tenemos que dotarle de créditos blandos, incentivos fiscales y apoyo. Hoy hay créditos para el fortalecimiento de políticas de pequeñas y medianas empresas que tienen ejecución casi del 30-32%. O sea, es cierto, no se dio mucha importancia en el apoyo a las pequeñas y medianas empresas y puede ser complementaria a los grandes servicios que necesita el Estado. El Estado necesita muchos servicios y las pequeñas y medianas empresas pueden entrar a complementar esos grandes servicios que sirven al Estado paraguayo. Y también hacer políticas estratégicas con el sector privado para poder fomentar la innovación. Hace unos días recibí un informe que hizo un economista del Fondo Monetario Internacional que le presentó a los bancos de plaza y hablaba de 3 desafíos enormes que tenía los niveles de competitividad de nuestra estructura. Hablaba 1 de la falta de institucionalidad, 2 ya hablaba de innovación. Tenemos que fortalecer la CENATIC, tenemos que fortalecer inversión en tecnología, promoción de innovadores para la educación superior. Y el otro punto que hablaba era mercado, la necesidad de ampliar nuestro mercado mirando a la exportación. O sea que el foco del esfuerzo de la innovación y de la creación del fortalecimiento de pequeñas y medianas empresas y de la industria tiene que ser también para buscar un mercado mayor. O sea, sí tiene que ser un eje de campaña, digamos. Tiene que ser un eje de campaña, que crezca el mercado. Y el mercado local ya no va a crecer. Entonces tenemos que crear las políticas para poder atraer al capital que pueda generar productos de exportación. Hablando de políticas, 2 cuestiones puntuales que también le preguntábamos al anterior candidato, Enrique. Bueno, lo primero, el tema del matrimonio igualitario, o si se quiere sacar el término matrimonio, la unión civil entre personas del mismo sexo. No me vaya a complicar con eso, yo estoy en desacuerdo con eso. Ningún tipo de política que implique la promoción de la unión civil igualitaria. No. Si se reforma la Constitución, yo no estaría de acuerdo con eso. si el tema de la marihuana, marihuana para la investigación, el cannabis medicinal y teniendo en cuenta los modelos o los experimentos que hay en la región, yendo un poco más allá a Uruguay por el cannabis recreativo, ¿qué opina al respecto? Mira, conceptualmente hoy al cannabis medicinal, claro que tenemos que estar de acuerdo, pero al recreativo, hoy todavía soy conservador en eso, no soy tan progresista con esa visión. ¿Qué hay que hacer con la pobreza respecto al porcentaje? Si nosotros al llegar al 5º año de gobierno de Mario Abdo Benítez, si llegara a la presidencia de la República, tuviéramos que evaluarle a partir de un parámetro que haya prometido de reducción de pobreza, ¿cuál sería esa meta de reducción de pobreza? En porcentajes. Sí. No quiero decir porcentaje, Santiago, ¿verdad? Pero yo estoy convencido que tenemos que construir programas que generen mayor inclusión. Y prioridad tiene que ser construir políticas de gobierno que reduzcan los niveles de pobreza y pobreza extrema. Tenemos que hacerlo, ¿verdad? Y hay programas que estamos iniciando con una visión de estructurar inversión en áreas que pueden generar impacto directo sobre la reducción de la pobreza y la pobreza extrema. Ejemplo, el fortalecimiento no solamente de las grandes obras viales, sino de los caminos vecinales, ¿verdad? Que permiten la extracción de los productos, de los sectores a lo mejor más alejados de las grandes vías de desarrollo. En el departamento central queremos hacer grandes obras de empedrado. El empedrado, nosotros tenemos un gran porcentaje de nuestra población que no tiene mano de obra calificada. Pero no te pones un porcentaje, digamos, como meta para decir, este tiene que ser como mínimo
nuestro porcentaje de reducción de la pobreza. No me pongo un porcentaje. ¿Y la inversión en educación, a cuánto crees que debería llegar? Ojalá podamos llegar al 7%, o sea, eso sería... La meta sería el 7%. La meta ideal sería el 7%, pero de que vamos y me comprometo yo ante las cámaras a elevarnos los niveles de inversión en educación y mejorar la calidad de nuestra inversión en educación, lo vamos a hacer. Si hay algo que yo quiero dejar como legado, es iniciar un proceso de elevar nuestra inversión sobre nuestro Producto Interno Bruto en educación, e invertir en tecnología, en capacitación de docentes, en dignificar a los docentes, mejoras en las aulas, incorporar módulos técnicos ya a la media para que ya salgan con un oficio de la escuela, ¿verdad? Y porque muchos salen y como no salen sin oficio, no tienen la capacidad económica de continuar sus estudios. Entonces, Cartes dijo, y fue un discurso emblemático, no me van a marcar la hoja de ruta ni criminales ni grupos armados. ¿Qué va a hacer Mario Abdo Benítez con el crimen organizado? Cooperación extranjera. Nosotros con nuestro presupuesto y con nuestra fuerza interna solamente estamos en una lucha absolutamente desigual contra el crimen organizado. Yo decía, y cada día se sale a luz cómo el crimen organizado es lo que más eficientemente se globalizó y destruyó la moral de las fuerzas públicas. Yo creo que lo primero que hay que tener es voluntad política seria de luchar contra el crimen organizado. Y yo tengo. Yo tampoco, yo quiero hablar menos y cumplir más. Yo no quiero decir, no me van a marcar la hoja de ruta, pero voy a hacer todo mi esfuerzo y voy a recibir la cooperación. Hoy ya estoy conversando con gobiernos que están dispuestos, entendiendo que el crimen organizado traspasa la frontera del Paraguay y que esperan un gobierno con voluntad política para venir a cooperar. Yo soy tengo muchas esperanzas, soy muy optimista en que vamos a dar grandes avances de lucha contra el crimen organizado. ¿La Fuerza de Tarea Conjunta tiene que permanecer o desaparecer? Permanecer, recuperar la moral, tener un trabajo de inteligencia, no solamente un trabajo operativo, tiene que haber una inversión y un trabajo de inteligencia. Nosotros, hoy la ley está promulgada ya del Servicio de Inteligencia del Estado, que todavía no se le dio presupuesto. Nosotros tenemos que fortalecer los trabajos de inteligencia que generan mucho mayor efectividad en los resultados de las fuerzas operativas. Tenemos que combinar no solamente fuerzas operativas con inteligencia, pero tenemos que mantener la fuerza de tarea conjunta. Pero hay que ponerle una meta a la Fuerza de Tarea Conjunta, hay que ponerle un objetivo y medirla a partir de ese objetivo. Claro que ¿Cuál sí. sería? Y primero no podemos tener los resultados que tenemos hoy, ¿verdad? Tenemos un presupuesto que nunca antes se tuvo y tenemos sin embargo el tiempo donde tenemos la mayor cantidad de secuestros y los secuestros más prolongados. No solamente los secuestros, también la enorme presencia del crimen organizado, del narcotráfico en las zonas que deberían de estar protegidas por la Fuerza de Tarea Conjunta. ¿Vos sos de la idea que podría funcionar en Paraguay un capítulo similar al de Colombia de la negociación con el EPP, por ejemplo? Yo creo que todavía no. No. Yo tengo esperanza de que nuestro gobierno vamos a poder combatir eficientemente al crimen organizado. Combate y no negociación. En esta etapa sí. En Paraguay uno de los debates fundamentales que se dio en el último Y en tiempo... Concepción estamos trabajando con una empresa de celulosa que quiere venir a invertir en el Paraguay, que tienen credenciales de cuidado al medio ambiente y que va a generar un impacto social en el departamento de Concepción tremendo. Dios nos ayude a que se animen y que nos piden algunas garantías, seguridad jurídica, disminuir los niveles de corrupción, algunos tipos de incentivos fiscales, pero hay empresas que hoy están interesadas y están esperando las elecciones para venir a invertir. Estamos hablando de sumas
importantes, de 1.000, 2.000 millones de dólares, que van a venir a invertir en plata celulosa, que genera un enorme impacto social porque se necesita de reforestación, de raleo de la reforestación, que es una actividad que genera un alto impacto social por la cantidad de fuentes de trabajo que da, casi como la caña de azúcar y como lo que era antes el algodón, ¿verdad? Entonces, algunas preguntas finales muy precisas y muy concretas. ¿Desbloqueo de lista Sábana, sí o no? Sí, claro. Yo soy fruto del desbloqueo. Yo me candidaté por mi lista propia. Cuando el primer año que fui senador de la Nación presenté un proyecto para desbloquear las listas en las internas que creí que iba a ser lo que más podía pasar, generar el consenso. Mi proyecto, nuestro proyecto, porque lo firmamos con Silva Facetti, con el senador Enrique Baqueta, creo que estuvo también Arnaldo Yucio, tuvo mayoría de votos en el Senado, pero hubo 3 proyectos, entonces ninguno de los 3, yo era todavía nuevo en el Senado, y ahí medio me durmieron, y entonces no tuvimos la cantidad de votos para que pase a la Cámara de Diputados. Pero yo soy un convencido de la necesidad de elevar la calidad de nuestra representatividad a través del desbloqueo de listas. ¿Hay que aumentar o mantener los impuestos? En primera etapa, ampliar nuestra base tributaria y utilizar tecnología para elevar nuestra recaudación, combatir la corrupción, la evasión. Yo creo que hay todavía margen, y me dicen con quienes estamos trabajando en el área económica que hay todavía margen para elevar nuestra recaudación, profundizar procesos de formalización, sin la necesidad hoy de tocar nuestra ecuación tributaria. ¿Hay que aumentar el impuesto al tabaco? Sí. ¿En qué porcentaje? Al 20 mínimo. Mínimo 20%. Mínimo 20, que es lo que pasamos la primera vez. Y que la Cámara de Diputados, ustedes se acordarán que puso hasta 20 de manera ilegítima y ilegal, y que entonces el gobierno se quedó, o sea, el Ejecutivo se quedó con la atribución del hasta. Entonces le dio un grado de flexibilidad, supuestamente, ¿verdad? Un atropello que hicieron en aquel momento, ¿verdad? Y ellos lo elevaron hasta el 16. En aquel momento, con la industria tabacalera, yo era candidato a presidente del partido, el adversario del presidente de la República. Y pude consensuar con las industrias tabacaleras y todas aceptaron pagar el 20%. Y después, cuando pasaron las internas, o no sé si cuando pasaron o no, modificaron de manera violando el circuito legislativo y le pusieron la palabra hasta. Y el Ejecutivo se quedó con la atribución de mover el impuesto al tabaco. Conociendo la dinámica del Congreso de la Nación y el nivel de exposición ante la opinión pública, ante la prensa todo el tiempo, y conociendo el perfil que tiene Cartes, ¿vos crees que Cartes va a durar mucho tiempo en el Congreso? No sé. ¿Tenés tus Tengo dudas? mis dudas. Tengo mis dudas. ¿Cuál sería alguna promesa que hoy podés asumir con la opinión pública, con el electorado que está mirando este programa, y que en 5 años nosotros podríamos tomar como una especie de examen y decir, cumplió? Bien concreta, nada genérica, una en particular. Lucha frontal contra la corrupción. Frontal. No voy a permitir y no voy a ser cómplice de nadie que toque un guaraní del pueblo paraguayo. Construir institucionalidad. No me van a ver a mí teniendo mi fiscalía, mi justicia, la justicia de la gente. Vamos a trabajar y hacer el esfuerzo de construir consenso para el interés de la nación paraguaya, no del presidente de la República. Yo soy consciente que en 5 años voy a tener que rendir cuentas y yo quiero dejar un legado con nuestra nación y quiero luchar contra los flagelos que han... Estoy cansado, recorro donde recorro Santiago. La gente casi te reclama de que si una vez más no será que va a ir a votar y que nada va a cambiar en su vida. Voy a acercarme y voy a pelear para transformar la realidad de quienes hoy están sufriendo por la falta de la presencia del Estado paraguayo en el interior de la República, de política de desarrollo. Le prometí a la gente en toda mi campaña, todos, ya, esto es algo interesante, ya me grabaron en todos los actos, todos, obviamente los fines de semana que no tenga viaje por una cuestión misión, que tenga que estar fuera del país, todos los viernes y sábados
voy a recorrer con mis ministros algún rincón de la República del Paraguay, para que los ministros vean cómo están nuestras aulas, para que vayan a ver cómo están nuestros pequeños productores. 5 años, Sí, todos los fines de semana. que no te, no vayas Que a no ahora viajes. que no viaje. Voy a estar en algún lugar con algún gobernador y con los ministros que vayan y vamos a estar cerca de la gente. Marito de la gente era mi eslogan. Ahora va a ser el Paraguay de la gente. Voy a estar cerca de la gente los 5 años y no solamente acá. ¿La reelección? No, ¿Y si la gente te pide? ¿El marito de la gente que tiene que responder supuestamente a la gente? no. Yo quiero hablar sobre una posible reforma constitucional. Y lo que más me preocupa es la justicia. Construir más independencia de la justicia, despolitizar la justicia. Independientemente de algunos estamentos que tal vez se superponen en sus funciones, pero para llamar a una convención nacional constituyente tiene que haber un acuerdo mínimo. Si no, vos sabés que los convencionales constituyentes son absolutamente soberanos. Y si no hay acuerdos mínimos entre los grandes partidos políticos, no sabemos lo que puede salir. Entonces, al 5.º año te vas del Me gobierno. voy del gobierno. Ni una posibilidad de reelección. Ninguna posibilidad de reelección. Grabado. Senador, gracias por acompañarnos. Gracias, mi querido Santiago. Y aprovecho este espacio de Navidad para enviarle un saludo muy especial a todo el pueblo paraguayo. Estas fiestas que nos unan. Demasiado tiempo vivimos divididos los paraguayos. El momento del reencuentro, de la paz, de la unidad y de creer en un Paraguay diferente. Y yo creo que el electorado, este proceso electoral habló con fuerza y venció y rompió muchos paradigmas. Y nosotros recibimos ese mandato de un pueblo que no perdió todas sus esperanzas. Y hoy deposita en nosotros. Y no le vamos a decepcionar a esa gente, que siga teniendo fe en el Paraguay, que pasen una Navidad rodeado de su familia y va a ser un gran año el 2018.